vamos a empezar con este tema de cuál es la función de las emociones en nuestra vida. ¿Sí? En estos días ya hablábamos que las emociones, solamente para hacerle un recordatorio nada más, para quienes quizás no han estado en estos días, ¿no? Las emociones, repetimos una vez más, son esas reacciones internas que tenemos frente a una serie de situaciones que pasan en nuestra vida. Todos los días aparecen emociones, todos los días quizás sentimos tristeza, miedo, frustración, enojo, qué sé yo, ¿no? Quizás unas más que otras, es cierto. Entonces, las emociones siempre van a estar ahí. Entonces, no se trata de pelear con esas emociones, sino que ¿qué hacemos con esas emociones? Ayer veíamos qué pasa cuando controlamos nuestras emociones, qué pasa cuando rechazamos nuestras emociones, qué pasa cuando evadimos nuestras emociones, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias de rechazar lo que estamos sintiendo? Ayer veíamos en el en vivo, ¿no? Ello también, así que si por ahí, si alguien no estuvo presente el día de ayer, sería bueno que pueda ver la grabación, ¿no? Para ver cuáles son esas consecuencias, ¿no? Porque uno puede decir, como aparecen esas emociones muy densas, como el miedo, el enojo, el fastidio, que es, bueno, el miedo, el enojo, la frustración, y lo que hacemos es normalmente evadir, reprimir o en todo caso minimizar, controlar para no sentir eso que estamos sintiendo. Pero no por eso es que dejamos de sentir. Quizás un ratito sí, pero va a estar ahí y cada vez más fuerte y más fuerte, más fuerte, ¿no? Y por ahí les decía, una tristeza que no se ha sentido en su momento, una tristeza que no la hemos vivido en su momento, se convierte en depresión, ¿sí? Digamos que un enojo no resuelto, es decir, un enojo que no nos hemos permitido experimentar con responsabilidad, ese enojo a la larga se convierte en ira, ¿no? Entonces ya nos volvemos con una persona que tiene mucha ira, ¿no? Entonces, eso es porque hemos ido controlando esas emociones. El control nunca es amor, hermosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, Gladys? Pues permitirnos sentir cada una de esas emociones haciéndonos responsables. ¿Cómo así? Quien está sintiendo el enojo soy yo, por lo tanto ese enojo me pertenece a mí. Si yo tengo esa concepción, si yo entiendo esto a nivel profundo, yo voy a saber qué hacer con esa emoción, ¿sí? Voy a saber liberarla, ¿no? Saber liberarla es sin culpar a los demás, ¿no? De eso que yo estoy sintiendo. Me permito sentir eso que estoy sintiendo, conecto con eso que estoy sintiendo y me permito liberarla, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, esto es algo nuevo probablemente para muchas de nosotras porque siempre hemos escuchado de que hay que controlar nuestras emociones, hay que reprimirlas o evadirlas o qué sé yo, ¿no? Y pues cuando hacemos eso, repito una vez más, muchas veces incluso ya somatizamos y se convierte en enfermedades mentales o enfermedades físicas también, ¿no? Entonces, porque vamos en contra de nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza humana es que tiene emociones, ¿sí? Y no se trata de controlar mis emociones, porque si yo no me permito abrazar mis emociones, estoy rechazando mi humanidad. Bueno, esto como haciendo un pequeño resumen quizás de lo que hemos visto el día de ayer o quizás en otro de los en vivos también, ¿va? Entonces hoy día les voy a mencionar tres puntos de la función de las emociones desde mi propia experiencia, hermosas, ¿ok? Esto que les voy a compartir no es sacada de ningún libro, de nada, sino es como el reflejo en todo caso de mi propio trabajo interior, ¿sí? Una de las cosas que yo en su momento, lo que yo hacía era como, pues, tenía muchísimas emociones en su momento, ¿no? Muchas. Ahora ha disminuido, sí, es cierto, ¿no? Pero en su momento absolutamente todo lo que pasaba afuera me afectaba mucho. Me afectaba muchísimo, ¿no? No había nada ahí afuera que no me afectara. En el sentido de que a veces me sentía triste, a veces me sentía rechazada, a veces me sentía abandonada, a veces me sentía enojada, a veces me sentía frustrada, pero todo el tiempo estaba al tope con mis emociones, ¿no? Definitivamente estaba desbordando en emociones, ¿no? Y como tienes tantas emociones y todo lo que pasa en tu contexto te afecta, ya sea cuestiones familiares, cuestiones coyunturales, cuestiones de trabajo, o sea, todo me cargaba, ¿no? Y yo no sabía qué hacer con esas emociones. Hasta que en mi propio camino descubrí que
El asunto era liberar mis emociones. No se trataba de controlar mis emociones ni de hacérmela fuerte, ¿no? Ni tampoco minimizar lo que yo estaba sintiendo, sino de hacerme responsable de lo que yo estaba sintiendo, dejar el modo víctima y empezar a liberar todas esas emociones, ¿sí? Entonces, en ese proceso vengo ya definitivamente casi 4 años y es una de las cosas que más transformación ha dado en mi vida, ¿no? Realmente ha dado un giro en mi vida de 180 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Aquí, por ejemplo, yo les decía, ¿no? Yo les pongo aquí para el tema del día de hoy, ¿no? Entonces, estos 3 puntos que yo les voy a mencionar el día de hoy tienen que ver desde mi propia experiencia, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función de las emociones? O sea, ¿realmente las emociones están ahí para fastidiarnos la vida? ¿Para que no estemos felices en este plano terrenal? O sea, ¿están en nuestra contra las emociones? ¿No? ¿Realmente es que Dios se equivocó y nos puso las emociones ahí solo para fastidiarnos la vida, por decirlo de alguna manera? ¿O es que hay algo más allá en nuestras emociones? O sea, ¿cuáles son emociones? Por mencionar algunas: el enojo, el miedo, ¿cierto? La frustración, la tristeza, por mencionar algunas, ¿cierto? Esas son esas emociones densas, ¿no? Esas están ahí. ¿Para qué están ahí, no? No sé si ustedes se han preguntado en algún momento, ¿para qué están ahí? ¿Por qué siento esto que siento, no? ¿Y qué pasa si quitas todo eso, no? Entonces ahí les hago la pregunta a ustedes, ¿no? Y de hecho ahí les pongo una pregunta, ¿no? ¿Para qué están las emociones? O sea, desde tu mirada, observa tú, ¿para qué estarán las emociones? ¿Para qué está el enojo? ¿Para qué está el miedo? ¿Para qué está la frustración? ¿Para qué está el enojo? ¿Para qué crees que están ahí? ¿Qué me dirías tú, mi amor, si te preguntara para qué crees que están esas emociones? O la otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si no tuviéramos emociones? ¿Sí? ¿Qué pasaría si no sintieras enojo? ¿Qué pasaría si no sintieras frustración? Si no sintieras, no sé, miedo. ¿Qué pasaría si no tuvieras esas emociones? ¿Cómo sería tu vida sin esos? ¿Sí? A ver, ustedes vamos a un poquito ponernos a pensar, ¿de acuerdo, hermosas? ¿No? ¿Qué pasaría si no tuviéramos emociones? ¿Qué pasaría si no pudiese sentir todo eso? A ver, ustedes me dicen, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría realmente? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué pasaría si el ser humano no tuviera emociones? ¿No? Si no tuviera miedo, si no tuviera enojo, si no tuviera tristeza, ¿qué sucedería, no? Y hay personas que han bloqueado tanto, ¿no? De hecho, hoy día conversaba con alguien muy especial para mí y él me decía, no, es que yo ya no siento nada, ¿no? O sea, a ese punto de yo ya no siento nada, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de no sentir nada también? Convertirnos en un robot, convertirnos en una piedra. Tanto hemos bloqueado nuestras emociones que llegó un momento en la que ya no sentimos. Sí, entonces, ¿qué pasa si ya no siento, no? ¿Qué pasa si no hubieran esas emociones? A ver, ustedes díganme, por favor. Ahí las leo o los leo también, ¿sí? O por otro lado, como les decía, ¿para qué están esas emociones? Lo que sea que surja en ustedes, pueden colocarlo ahí, ¿no? La idea es como un poquito reflexionar entre nosotros mismos y tomar conciencia, ¿no? Sí, esa era una de las preguntas que yo me hacía en algún momento, ¿no? ¿Para qué están las emociones, no? ¿Para qué siento esta tristeza, este enojo, esta frustración? ¿Será que Dios se equivocó con todas estas emociones? A ver, lo que gusten pueden colocar. Bueno, coloquen ahí. Bueno, a ver, vamos a ver qué cosa ha surgido por ahí, ¿no? Desde mi mirada, hermosas y hermosos de mi corazón, es que absolutamente todo es perfecto en nosotras. Todo es perfecto en nosotros, ¿no? Nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no? El ego, incluso, que hay muchas personas que pueden rechazar el ego, ¿no? Que es parte de nuestra humanidad también, ¿sí? El ego es lo que nos ayuda a la sobrevivencia en todo caso, ¿no? Que es lo que nos ha traído hasta el punto donde estamos y pues
pues es importante también conocer el ego a nivel más profundo, porque todos los seres humanos también tenemos ego, ¿de acuerdo? Todos, todos, todos como humanos, desde el momento que tú eres un ser humano, de por sí, como añadidura, ego. O sea, todos tenemos ego, todos, 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 ¿no? Entonces, de la misma manera que las emociones también son parte de nuestra humanidad, ¿sí? Es parte de nosotras. Entonces, todo ello no está en nuestra contra, sino está a nuestro favor. Y ahora nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿cuál es la función de las emociones en nuestra vida? Y probablemente a partir de esto, si tú estás como con esa apertura, vas a un poquito reconciliarte con tus emociones, ¿de acuerdo? Porque lo que normalmente hacemos es rechazar también lo que sentimos, ¿no? Como punto número 1, yo lo que he puesto es lo siguiente, ahí les leo. Las emociones nos ayudan a conectar con nosotros mismos y a conocernos. ¿Qué les parece eso? Por eso el título del día de hoy fue autoconocimiento, cuáles son las funciones de nuestras emociones, ¿no? Y aquí el primer punto. Las emociones nos ayudan a conectar con nosotros mismos a un nivel más profundo y a conocernos. ¿De acuerdo? Chequen eso. ¿Cómo así, Gladys? Cuando tú sientes tristeza, cuando tú sientes enojo, cuando tú sientes frustración, en realidad quien siente todo eso eres tú, ¿de acuerdo? Tú estás sintiendo todo eso frente a un hecho externo. Alguien dijo algo, alguien no hizo nada, alguien te dijo algo, quizás alguien te ofendió, alguien te llamó la atención, lo que sea. Cualquier hecho que está ahí afuera, quizás alguien no te llamó, yo qué sé. Esa situación externa hace que tú sientas una emoción dentro de ti, ¿sí? Y las emociones son un tanto densas, sientes incomodidad, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Chequen aquí, por favor, quiero que estén súper atentas y atentos, ¿va? Cuando hay ese movimiento, ¿de acuerdo?, tu atención no está en lo que tú estás sintiendo, sino que te vas hacia afuera, ¿sí? Te vas hacia afuera. O sea, supongamos que esta persona se fue de tu vida, te abandonó, voy a decir eso. Esa persona se fue, no te llamó, te abandonó, ya lo que fuese ya. Ese hecho te hace sentir triste, te hace sentir solo o sola. ¿No? Hay un dolor que se genera dentro de ti, ¿va? Pero, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa dentro de tu cabeza? Tu atención se va hacia tu cabeza, a tus pensamientos, y estás pensando y estás diciéndote por qué esa persona me abandonó, por qué esa persona me dejó, por qué esa persona se fue, qué cosa es lo que yo he hecho para que esa persona se fuera de mi vida. ¿Cierto? Ok, entonces empiezas a contarte películas, historias en tu cabeza y empiezas a analizar y empiezas a sobreanalizar de por qué la persona se fue de tu vida. Entonces, tu atención, ¿dónde está? ¿Está en ti o está en tu pensamiento? Y a su vez, si está en tu pensamiento, está en la otra persona. ¿Dónde está tu atención en ese momento? En este punto, en el en vivo, yo necesito que ustedes estén súper atentas y súper atentos, hermosos y hermosas de mi corazón, ¿de acuerdo? Porque solo cuando podemos comprender realmente algo, podemos cambiar algo internamente. Hola, corazón, bienvenido, bienvenido, ¿sí? Reitero una vez más, o sea, si van a estar en el en vivo, necesito que estén súper atentos, necesito que empecemos a mirarnos hacia nosotros mismos y empecemos como darnos cuenta, ¿va? No, esto no es como una charla nada más, requiero que ustedes estén, que sean personas que están escuchando pero de manera activa, ¿de acuerdo? ¿Qué significa escucha activa? Que tú estés también procesando la información y tomando conciencia, ¿va? Nuevamente les pregunto y por eso es que me gustaría que me vayan respondiendo porque solo así me voy a dar cuenta que si estás atenta, si estás atento y estás comprendiendo, ¿listo? Entonces eso es muy importante aquí, que puedas comprenderlo a nivel más profundo. Repito una vez más. Esta persona se va de tu vida,
¿Listo? Esta persona se va de tu vida. Algo pasó con esta persona, te abandonó o qué sé yo. Cuando esta persona o no te llamó o qué sé yo, ¿cierto? Entonces cuando pasa eso, ¿qué es lo que sucede? Cuando pasa eso, tú sientes tristeza, tú sientes soledad, tú sientes abandono, ¿no? Hay algo dentro de ti que se rompe incluso, ¿cierto? Pero tú te vas a tu cabeza y empiezas a decir, ¿por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? ¿Qué es lo que yo no he hecho bien? ¿Acaso yo no me merezco? Si todo lo di yo, ¿sí? Y empiezas a pensar y a pensar y a pensar, a analizar el porqué de las cosas o qué sé yo. Y tu pensamiento te lleva a la persona, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿dónde está tu atención? Tu atención está en ti, ¿no? En conectar con lo que estás sintiendo, o tu atención está en tu pensamiento, y si es en tu pensamiento, estás como jalando a la otra persona, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Estás conectando con tu emoción o te está haciendo el pensamiento y estás ahí enfocada en la otra persona? ¿Dónde estás? A ver, la atención está en el pensamiento. Súper, gracias corazón. La atención está en el pensamiento. Si está en el pensamiento mi atención, por lo tanto, no estoy conectando con la emoción. Ojo aquí, ¿sí? Y es lo que hacemos el 90% de la humanidad, y hasta me atrevería a decir el 99% de la humanidad, ¿sí? Nuestra atención se va al pensamiento. Y si me voy al pensamiento, yo empiezo a contar mis historias, a analizar, sobreanalizar. Y cuando yo estoy pensando en algo del pasado o estoy pensando en algo del futuro. ¿Sí? Y ese pensamiento me va a llevar también a pensar y a cuestionarme sobre las cosas y en la persona. ¿De acuerdo? O sea, no estoy en conexión conmigo. ¿Se entiende eso? Por favor, díganme que sí. No sé si se entiende. ¿Sí? No estoy conectando conmigo. O sea, cuando esta persona se fue de mi vida, llegó una emoción. Y la emoción que llegó fue de tristeza, fue de sentirme abandonada. Esa es la emoción que llegó a mí, ¿no? O que me checó, porque obviamente yo ya me tengo que haber sentido así en algún momento de mi vida para yo sentir eso. Y aparte, como ser humano, pues también tengo tristezas, tengo emociones, ¿cierto? Entonces, en ese momento está llegando la emoción, está ahí la emoción de tristeza, de abandono, de soledad, está ahí. Pero en vez de atender, ojo aquí, en vez de atender a eso que yo estoy sintiendo, ¿qué hago? ¿Cuál es el movimiento que mi mente hace? Yo lo que hago es irme a la cabeza. Me voy a la cabeza a sobreanalizar, a pensar, a decir por qué, es que yo soy buena, por qué me ha dejado y no sé qué y no sé cuántos. Me voy a la cabeza. Por lo tanto, ojo aquí hermosas y hermosos, no conecto con lo que estoy sintiendo. Por lo tanto, no estoy conectando con mis emociones. Y si yo no conecto con lo que yo estoy sintiendo, no puedo liberar mi emoción. Si yo no conecto con lo que estoy sintiendo, yo no conecto conmigo misma, conmigo mismo. Y si yo no conecto conmigo mismo, conmigo misma, es imposible que yo pueda conocerme. ¿Se entiende eso? O sea, de todas las personitas que están aquí, una sola persona que me haya comprendido esto, ya la hiciste. Sí, o sea, hermosas y hermosos de mi corazón, si se van a conectar conmigo, requiero que estén con la mente y el corazón abierto y bien puestos aquí. ¿Listo? Porque es como entender cómo es la dinámica y qué sucede en nuestro proceso interior, ¿no? ¿Qué sucede en nuestra mente? ¿Cómo trabajamos ahí, ¿no? Y si tú comprendes eso, es como que pues maravilloso, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? A ver, ustedes díganme, no, Gladys, a ver, ¿podrías volver a explicar esta última partecita? Yo les vuelvo a explicar, ¿sí? Pero si se entendió, maravilloso.
Entonces, si real, o sea, es como que, entonces, ¿para qué están las emociones? Yo les decía, las emociones están ahí para que tú puedas conectar contigo misma, contigo mismo. Y si yo conecto conmigo misma, conmigo mismo, yo voy a empezar a conocerme a un nivel mucho más profundo. O sea, hay personas que en algún momento, hola mi alma, hola, hola. No, hay personas que en algún momento me han preguntado, Gladys, me gustaría conocerme. ¿Cómo empiezo? Conecta con tus emociones. ¿Cómo conecto con mis emociones? Lleva tu atención a lo que tú estás sintiendo. Por lo tanto, en vez de llevar mi atención al pensamiento, llevo mi atención a lo que estoy sintiendo. Y alguien me puede decir, Gladys, también me han preguntado esto, Gladys, pero no sé cómo llevar mi atención a lo que estoy sintiendo. No lo sé. ¿Por qué preguntamos esto? Porque ya estamos muy bloqueadas, muy bloqueados. Entonces lo que te va a ayudar es llevar tu atención a cada sensación de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque las emociones también empiezan a manifestarse, empezamos a sentirlas en nuestro cuerpo. Entonces es llevar mi atención a las sensaciones de mi cuerpo. Las observo, las veo y me permito conectar con ello. Si en ese momento tengo ganas de llorar, pues lo lloro. ¿Sí? En ese momento quizás tengo ganas de suspirar simplemente, una cosa así, también me permito. Porque tu cuerpo es sabio, hermosas. Tu cuerpo va a saber cómo liberar esa energía densa que tienes dentro de ti. Tú lo único que tienes que hacer es llevar tu atención a eso que está produciéndose dentro de ti, ¿no? Pero si tú te vas al pensamiento, ya nos perdemos. ¿Sí? Porque cuando tú te vas al pensamiento, lo único que va a hacer es agrandar la emoción. ¿Sí? Si tú empiezas a decir, ay, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó? ¿Cómo es posible que yo, empiezas a sobreanalizar las cosas y estás en la cabeza, te va a dar un dolor de cabeza terrible, se genera mayor densidad, muchísimo caos y mucho de eso. ¿Sí? Entonces, las emociones no están para que tú las analices. Las emociones están para que tú las experimentes, para que tú te permitas sentirlas. ¿Sí? Es lo primero que hay que hacer con las emociones. Alguien te puede decir, ay, por una tontería te molestas. Claro, para la otra persona puede ser tontería, pero para ti no. ¿Por qué no? Porque tiene que ver con tus propias heridas, con todo lo que cargas de años o qué sé yo, ¿no? Entonces tiene que ver con lo tuyo. Para el resto de la persona puede ser una tontería, pero para ti no. Entonces dale un espacio, dale un lugar para poder sentir todo eso. Y llorar si hay que llorar, ¿no? Sin sentirnos como víctimas, ¿no? ¿Qué es sentirme víctima? Decir, ay, pobrecita de mí, porque todos me abandonan, porque todos me lastiman, ¿no? Estas ideas que nos hacemos, estos discursos que nos hacemos desde la cabeza, ¿no? Las emociones están ahí para que tú te hagas responsable de ellas y simplemente te permitas sentirlas en rendición. Y de esa manera es la que tú vas a liberar. Y de esa manera, hermosa de mi alma, es ahí cuando tú vas a empezar a conocerte. Tus emociones son un regalo precioso. Benditas sean nuestras emociones, ¿sí? Porque esas emociones nos van a ayudar a conectar con lo que hay dentro de nosotras y dentro de nosotros. Si hay algo que me enoja, quizás he aguantado demasiado una situación o algo, ¿no? Y llegó un punto en el que me está enojando y la vida me está pidiendo que me mueva de eso, ¿no? Que actúe diferente, que actúe distinto, yo qué sé. O quizás está tocando algún conflicto interno mío, ¿no? Pero lo primero que tengo que hacer es permitirme sentir eso que estoy sintiendo sin culpar a los demás. Entonces, en ese punto, estoy conectando conmigo. No rechazo lo que siento, me permito conectar con eso que estoy sintiendo. Cuando tú te permites hacer eso, hermosa de mi alma, o sea, te adentras a lo más profundo de ti.
Y ahí es donde surge alguna revelación. Vas a comprender algo. Porque todos los seres humanos, en todos los seres humanos hay sabiduría. En ti hay sabiduría. Todos somos sabios, la verdad. En todos nosotros los seres humanos hay sabiduría. Pero no conecto con mi sabiduría porque estoy siempre en mi cabeza. Y la razón, el pensamiento es muy limitado. Entonces, si yo conecto con lo que yo siento, ahí voy a encontrar algo, alguna verdad, algún mensaje para tu vida. Te vas a dar cuenta de algo. Y no porque alguien te lo haya dicho, sino como tú estás atenta a lo que tú estás sintiendo, conectas con eso que estás sintiendo, ¿cierto? Ahí vas a tener alguna comprensión, pero no una comprensión que viene del mundo externo, ¿no? Sino una comprensión que viene desde adentro, desde tu sabiduría interna. Y eso es lo que transforma tu vida. Eso es lo que te cambia la vida. ¿Sí? Entonces, pues qué maravilloso eso, ¿no? Qué maravilloso eso, ¿sí? Ahora, todo eso es una práctica, ¿no? O sea, es una práctica constante, ¿no? Es una práctica constante porque nuestra humanidad, nuestro ego, siempre va a querer que tú te salgas de ti, que empieces a culpar a los demás por lo que sientes o qué sé yo, ¿no? Entonces es una práctica constante, al final se convierte para ti en un estilo de vida también, ¿no? Entonces nuestras emociones no están en nuestra contra, hermosos, ¿no? Sino que están ahí para ayudarnos a conectar con nosotras mismas, con nosotros mismos, a que nosotros liberemos todo eso y nos vayamos conociendo a un nivel más profundo, a ir sanando cosas que arrastramos incluso desde nuestra infancia. ¿Listo? Entonces ahí están nuestras emociones. Pero ¿qué pasa cuando yo reprimo esas emociones? ¿Qué es lo que hemos hecho? Ya tenemos 25, 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces ya tenemos tantos años y a lo largo de todos esos años lo que hemos hecho es evadir nuestras emociones. Nos hemos escapado de nosotras y de nosotros mismos. Porque siempre que siento algo me voy a la cabeza. Siempre que siento algo culpo a los demás. Entonces esas emociones se han acumulado, ¿no? Y las hemos reprimido ahí. Y esas emociones reprimidas, por eso es que llega un punto en nuestra vida en la que ya estamos cansadas y cansados, ¿no? Ya vemos la vida que ya no tiene sentido, ¿no? ¿Ok? Entonces eso. A ver, otra cosa que nos ayuda a nuestras emociones, acá les he puesto, las emociones nos van a ayudar. ¿A qué cosa? A experimentar nuestra humanidad. Y tú dirás, Ale, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que nos van a ayudar a experimentar nuestra humanidad? Hermosos de mi alma. Nuestra presencia en la Tierra no es casualidad, ¿de acuerdo? En esencia, nosotros somos espíritus, ¿sí? Somos almas. Que estamos de paso, si queremos decir así, en este plano terrenal, ¿sí? Esta experiencia humana tiene una fecha de vencimiento, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En esencia somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿va? ¿Les resuena eso? Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Pónganse que nosotros venimos a este mundo. ¿Para qué hemos venido? A experimentar cómo es ser un ser humano. Porque como en esencia somos espíritus, porque somos mucho más que este cuerpo físico, ¿cierto? Mucho más que nuestras emociones, mucho más que nuestros pensamientos, mucho más que el ego. Porque todo eso al final del día se queda aquí. El día que físicamente dejemos este mundo terrenal, ¿no? Y partamos de acá. Querramos o no querramos. Quieras aceptarlo o no quieras aceptarlo, no importa. ¿Sí? Entonces, en esencia somos espíritus que estamos en esta tierra. ¿Para qué estoy aquí? Para vivir como un ser humano. Y para vivir esta experiencia humana requerimos un cuerpo físico.
requerimos emociones, requerimos pensamientos, requerimos ego. Entonces hemos venido a eso, a esta tierra. Entonces ponte que tú estabas ahí junto al Padre, ¿no? Y dijiste, voy a ir a la Tierra. Voy a ir al planeta Tierra porque quiero experimentar la vida humana. Quiero experimentar la vida humana. ¿Cómo es nacer y ser un ser humano? Y pues desde ese momento, definitivamente, tenemos ego, pensamientos, emociones, desde que estamos en el vientre de mamá. Sí, desde que estamos ahí. Entonces, reitero una vez más, hemos venido a esta tierra, ¿a qué? A experimentar esta parte humana. Entonces, las emociones, hablando aquí, ¿a qué nos ayudan? Nos ayudan a experimentar nuestra humanidad hermosa de mi corazón. Más allá de que nosotras somos seres espirituales, tú estás en este plano terrenal. Quieras o no, estás acá, estás en esta tierra. ¿Sí? Y como estás en esta tierra, hay que darle lugar y reconciliarnos con nuestra humanidad. Y repito, nuestra humanidad tiene emociones. ¿Ok? Entonces, si mi humanidad tiene emociones, está en mí de si yo rechazo o si yo me reconcilio con esta parte humana que soy yo. Pero si tú rechazas tus emociones, repito, rechazas tu vida en esta tierra. Rechazas tu humanidad. Y no solamente rechazamos nuestra humanidad, o sea, rechazamos la vida en sí, ¿no? Rechazamos a nuestros padres, rechazamos el regalo de la vida que viene de Dios, si queremos decirlo así, ¿no? Entonces es como que el regalo es la vida, experimentar tu humanidad. Pero como no quieres abrazar tus emociones, como no quieres sentir tus emociones, rechazas tu humanidad, ¿no? Ahora, ¿cuál eliges tú? ¿Rechazar tu humanidad o aceptar tu humanidad? Y Gladys, ¿qué pasa si yo rechazo mi humanidad? Vas a estar en sufrimiento. Eso sí. O sea, vas a generar mucho sufrimiento en tu vida, ¿no? Mucha densidad, mucho caos a nivel de tu mundo interno, ¿no? Desde ese punto es imposible conectar con nuestra paz interior, porque estás rechazando eso que tú eres también, un ser humano. Entonces, ¿a qué nos ayudan las emociones? A experimentar nuestra humanidad. Gracias a las emociones de enojo, tristeza, miedo, yo puedo saber qué es estar triste, qué es estar enojada, qué es sentirme frustrada. Entonces, cuando viene esa frustración, ¿cierto? Si yo me permito sentir eso sin culpar a los demás, estoy experimentando mi humanidad. Sé lo que se siente. Estoy permitiéndome ser un ser humano. No una piedra, no un árbol, no un objeto. Soy un ser humano que tiene emociones. Por lo tanto, puedo llorar, puedo reír. Vivir, o sea, experimentar toda mi humanidad, ¿no? Exacto. Ahí experimentar nuestra humanidad. Eso. Entonces, cada vez que tú rechazas lo que tú sientes, en el fondo es como estuvieras diciéndote, no quiero ser un ser humano, ¿no? No quiero vivir en este plano terrenal, ¿no? Rechazo todo esto, ¿no? Y cuando haces ese movimiento, repito, vas a generar mucho sufrimiento en tu vida, ¿no? Tu vida no va a tener sentido. Es como que dijeras, ¿qué hago aquí, no? ¿Qué hago aquí? No quiero esto, ¿no? Y generamos violencia a nivel de nuestro mundo interno, ¿no? Conflicto a nivel de nuestro mundo interno. Y si yo rechazo mi propia humanidad, ¿a quién estoy rechazando también? Rechazo a la humanidad entera. Rechazo a mis padres, rechazo a las personas que amo, rechazo a todos.
Porque tú para rechazar al resto, primero tienes que verte rechazado a ti. ¿Sí? ¿Se comprende esto, hermosas y hermosos? Entonces, para mí, definitivamente, en mi propio proceso personal de trabajo interior, clave, ha sido el trabajo con mis emociones. ¿No? El trabajo con mis emociones ha sido clave y que definitivamente es en donde yo me siento experta. Experta en ayudar a las personas a liberar sus emociones reprimidas. Porque he tenido que comprender cuál es el proceso mental y qué es lo que se da a nivel profundo, ¿no? Entonces ahí es hermosa de mi alma. Sí, entonces tenemos conflictos, pues, ¿no? Y ese conflicto interno se va a reflejar en nuestras relaciones. Se va a reflejar en la relación con mi pareja, con mis papás, con mis padres, con mis hijos, ¿cierto? Porque soy una amargada. Perdón la palabra, pero es así. Soy amargada, soy reprimida, me rechazo profundamente. ¿Qué voy a sentir por los demás? Lo mismo, o igual, o peor. ¿Sí? ¿Y qué situaciones voy a traer? Voy a traer situaciones de mucha densidad. Relaciones caóticas, ¿no? Y lo único que yo voy a querer es aislarme, ¿no? Aislarme y no voy a querer saber nada de las personas, ¿no? Porque esas personas que están haciendo me están mostrando mi propia densidad que llevo dentro, ¿no? Mi propio rechazo, ¿no? Y es un boomerang ahí dentro de mí. Y es ahí en donde empezamos a generar enfermedades, problemas, todo un caos que hemos hecho de nuestras vidas. Muchísima densidad, ¿no? Y ahí es hermosa de mi alma, ¿no? Es clave reconciliarnos con nuestras emociones, ¿no? Y una vez que empezamos a reconciliarnos con nuestras emociones, empezar a liberar tanta densidad que cargamos, tantísima densidad, porque nosotras lo que hemos hecho es reprimir tantas cosas de todo lo que nos ha pasado en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, ¿sí? Esos enojos que no han sido sentidos, ¿no? Hemos tragado todo eso. ¿Ustedes se imaginan cómo estamos en nuestro mundo interno? O sea, al final no es que la persona me haya abandonado. Al final, ¿quién se abandonó? Al final del día, ¿quién se abandonó? Hermosa en mi corazón. ¿Quién se abandonó cuando no quiso sentir sus emociones? ¿Quién se abandonó cuando estaba culpando a los demás y estaba peleando ahí afuera, olvidándose de lo que estaba sintiendo? ¿No? ¿Quién se abandonó cuando cayó, se silenció y se minimizó? ¿Quién se abandonó al final del día? ¿Y quién se sigue abandonando una y otra vez? Sí. Y es súper fuerte. O sea, aquí nadie es responsable de nadie. O sea, tengo que decirlo, lo siento. La única responsable de nosotras somos nosotras. Con esto no te digo que pues no acompañes al resto, claro que sí. Pero no puedes hacer nada por los demás si primero no haces algo por ti. ¿Sí? Tiene que ser de adentro hacia afuera, ¿no? Porque esa ayuda que va desde ese lugar de olvidarte y abandonarte a ti, solo es una ayuda que va desde una necesidad. O sea, te ayudo para que tú después me ayudes a mí, ¿no? Te ayudo para que después tú me agradezcas a mí, ¿no? Entonces va desde un lugar de necesidad, ¿sí? Entonces, no, hermosas, ¿no? O sea, si hay personas que aquí, no sé, incluso pues que puedan leer la Biblia o qué sé yo, o sea, tenemos ahí que dice, ¿no? Ama a los demás como a ti mismo, pero nunca te está diciendo que ames más a los demás y a ti que te falta rayo, ¿no? O sea, no. Pero ¿qué hemos hecho? Nos hemos abandonado, repito, una y otra vez. Estamos peleadas con nosotras mismas, ¿no? Ok, entonces espero que eso se haya comprendido. Entonces las emociones están ahí, ¿para qué? Para ayudarte a conectar contigo misma, para aprender a conocerte a un nivel mucho más profundo. Está ahí para experimentar tu humanidad, ¿sí? Las emociones están ahí para eso. Para que no las rechaces, para que las abraces, para que vivas esa tristeza, esa frustración. No te escapes de eso, porque cuando tú te escapas de tu tristeza, te escapas de ti. O sea, al final es eso, ¿no?
Si tú te escapas de ese enojo que estás sintiendo, te estás escapando de ti. Es como si te dijera, ¿sabes qué? Gladys enojada no me gustas, ¿no? Es como si te dijeras, Gladys triste no me gustas. Permítete sentir esa tristeza. Abraza eso que estás sintiendo. Baila con tu tristeza. ¿Sí? Cocina con tu tristeza. Y deja de juzgarte por eso. Y que eso se convierta como reír, como cantar, o qué sé yo, ¿no? Está bien, ahí te estás amando. Y ahí estás liberando todo. Y cuando haces presencia, esa presencia, ese amor te transforma. Entonces esa nube se libera, se libera. Al poco rato tienes mayor claridad. Y desde ese punto tienes más conciencia. ¿Sí? Mayor claridad mental, mayor conciencia de ti misma, de ti mismo, ¿no? Accionas mucho mejor desde un punto de paz, desde un punto de mayor lucidez mental, ¿ok? ¿No? Y eso es, hermosas. Y eso es un caminito, ¿no? Para eso estamos acá. Lo único que tú has venido a este mundo es a experimentar tu humanidad. Es lo único que hemos venido. A darnos cuenta qué es ser humano, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Porque somos seres espirituales, como les digo. Nada más que no solo nos hemos olvidado de eso y estamos experimentando nuestra humanidad, ¿no? Y en ese proceso también recordando quiénes somos en esencia. Tercer punto, y cerramos aquí. Las emociones, ¿para qué están? Yo les he puesto aquí que las emociones están ahí también para ayudarnos a evolucionar. Es hermosa de mi corazón y hermoso de mi corazón. Están ahí para ayudarnos a evolucionar. ¿Qué significa evolucionar? Significa recordar quién eres y aceptar quién eres, en esencia. ¿Ok? ¿Quién eres en esencia? Exacto, avanzar hacia el encuentro contigo misma. Eso es avanzar, ¿cierto? Avanzar hacia ese encuentro pleno y total contigo misma y contigo mismo. Avanzar hacia el encuentro con tu verdadera esencia. ¿Y cuál es tu verdadera esencia? ¿Cuál será tu verdadera esencia? ¿Cuál será tu esencia? A ver, ustedes díganme ahí. ¿Cuál es tu verdadera esencia? Exacto. Somos amor. Sí, esa es nuestra esencia. Que ahora yo te puedo decir y simplemente te puede sonar como una palabra X. Pero el asunto es que tú llegues a experimentarlo. Entonces, avanzar es al encuentro profundo con nosotras mismas o con nosotros mismos. A ese encuentro con tu divinidad, con Dios, porque Dios es igual a amor, ¿no? Padre, universo, no sé, la frecuencia más alta, la vibración más alta, amor igual a Dios, ¿sí? Entonces, como venimos del Padre y estamos jugando este juego de la vida, ¿cierto? Donde hay emociones, hay una serie de cosas, ¿sí? Entonces es como que nos hemos olvidado de quiénes somos. Pero hay una parte de nosotras que nos dice que somos mucho más que nuestras emociones o nuestros pensamientos, ¿no? Por eso es que consciente o inconscientemente estamos buscando el amor, pero nada más que buscamos el amor afuera, pensando que el amor está afuera, cuando el amor está adentro. ¿Sí? Porque ya lo hemos buscado fuera, ¿no? Y ahora es como volver a nosotras, y las emociones nos van a ayudar a volver a nosotras. Y si tú vuelves a ti, atraviesas esa densidad que son las emociones, son como esas nubes que no te permiten conectar con el amor que tú eres, ¿no? Y más aún que hay tantas emociones reprimidas de años y años y años, pues toca liberar todo eso, ¿no? Soltar todo eso. ¿Eso ocurre en un día, 2 días? No, es un camino, ¿no? Es un proceso. Pero cada vez que tú trabajas en ti, estás liberando, 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 ¿no? Es como quitando la capa de la cebolla, ¿no? Y en el corazón de la cebolla está tu verdadera esencia, ¿no? Pero como seres humanos que hemos llegado a esta tierra, por todas las experiencias que hemos vivido en nuestra infancia,
Nos hemos puesto capas y capas y capas y capas y capas para no sentir dolor y una serie de cosas. Pero al ponernos tantas capas, nos hemos alejado cada vez más de nuestra esencia de amor, ¿no? Porque si tú no eres capaz de sentir tus emociones, tampoco no eres capaz de sentir el amor. Porque si yo le cierro la puerta a las emociones y bloqueo cualquier emoción, también cierro la puerta al amor, ¿no? A sentir el amor. ¿Sí? Entonces ahora es como adentrar y es como quitar esas capitas, ¿no? Ese es el trabajo interior, ¿no? Ese es el trabajo interior consciente, ¿no? No eso que viene desde aquí nada más, ¿no? Sino eso que tú te das cuenta, ¿no? Empiezas a conectar con tus emociones y empiezas a reconciliarte con tu humanidad y vas liberando, ¿no? Y vas tomando conciencia, ¿no? ¿Y qué es tomar conciencia? Hacer consciente lo inconsciente. Esas informaciones que están dentro de nuestra mente subconsciente, tú lo vas haciendo consciente, ¿no? Y cada vez más, repito, vas liberando todas esas nubecitas y vas conectando con tu grandeza. Es ahí cuando nos permitimos ser nosotras mismas, ¿no? Es en ese punto en la que ya te da igual si la gente te rechaza también, ¿no? Y si te rechaza puede dolerte, pero ya lo pasas, ¿no? Sí, cada vez más te permite ser tú misma, ¿no? No desde la fuerza, ¿no? Desde, ay, ¿qué me importa lo que diga la gente? No desde ese lugar, sino que ya, como te estás conociendo, empiezas a amarte, empiezas a valorarte. ¿Sí? Y si tú empiezas a valorarte, si tú empiezas a amarte, empiezas a valorar a los demás, empiezas a amar a los demás. Si tú verdaderamente te reconcilias con tu humanidad, te reconcilias con la humanidad entera. Dejas de pelearte con los demás, porque dejas de pelearte contigo. ¿Sí? Y en ese punto estamos evolucionando como pues estamos evolucionando, ¿no? Estamos conectando cada vez más con nuestra esencia de amor. ¿Ok? ¿Gracias a qué? A las emociones. Las emociones nos están ayudando a todo ese proceso. ¿Sí? Pero ¿dónde se genera el conflicto, como les digo? O sea, ¿dónde dejamos de hacer todo esto? Cuando rechazamos lo que sentimos. Cuando te peleas con tus emociones. Cuando reprimes lo que sientes. Cuando rechazas lo que sientes. Cuando no te haces responsable de lo que estás sintiendo y empiezas a culpar a los demás por lo que estás sintiendo. Cuando el resto simplemente hace cosas y nada más que esas cosas nos hace doler, pues, ¿no? Porque tenemos cosas allá a nivel interno que hay que trabajar, ¿no? Entonces, cuando pasa algo en tu vida, tómalo como una oportunidad de seguir conectando contigo misma, contigo mismo, ¿no? A un nivel mucho más profundo. O sea, si ahí en estos momentos estás viviendo una situación durísima, una situación complicada en la que te sientes abandonada, en la que te sientes sola, triste, no sé, ¿no? Cansada, ya con ese punto de basta, ya no quiero más esto en mi vida, o qué sé yo, lo que sea que estés atravesando en tu vida, tómalo como una oportunidad de volver a ti, como una oportunidad de volver a ti y sanar tu interior, ¿no? Y sanar mi interior, ¿qué significa? Liberar esas emociones que están ahí, que ya no te sirven, que hace rato están pidiendo ser liberadas, ¿no? Y cada vez que tú liberas esas emociones, cada vez más conectas con tu alma, ¿no? ¿Ok? Hola, mi Alicia preciosa, bienvenida corazón, bienvenida, y qué bueno que vas comprendiendo y vas entendiendo, y eso es maravilloso, y gracias a tu apertura, mi amor, ¿no? Gracias a su apertura, hermosas y hermosos de mi corazón. O sea, lo que se necesita para este tipo de espacios es eso, ¿no? Esa apertura, ¿no? ¿Sí? Entonces así voy a ir como explicándoles, como le digo, una personita y dos personitas que me puedan comprender, o todas las personitas que están acá, pues maravilloso, ¿no? Creo que está genial, ¿no? Entonces eso, hermosas, ¿va? Entonces al final, ¿a qué nos ayudan nuestras emociones? Por un lado, como les mencionaba ahí, ¿no? A conectar con nosotros, con nosotras mismas a un nivel más profundo y empezar a conocernos. ¿Qué cosas pasan en nuestro mundo interno? ¿Qué hay ahí, no? ¿Qué hay ahí, no? ¿Por qué a una situación nos duele tanto, no? ¿Por qué nos frustramos tanto? ¿Por qué nos enojamos tanto? ¿No? ¿Qué está pasando a nivel profundo? Permitirnos conectar con eso que estamos sintiendo y mirarnos, ¿no? En vez de estar ahí culpando a los demás por lo que estamos pasando, ¿no? Y buscando que el resto cambie, más bien pregúntate qué hay ahí, ¿no?
Las emociones están ahí para experimentar nuestra humanidad, ¿no? Para vivir qué es ser humano. Están ahí para eso, ¿ok? Están ahí también, como les mencionaba, para ayudarnos a evolucionar en este camino, ¿no? Entonces, con esto, pues como que termino diciéndoles, hermosas y hermosos de mi corazón, permítete reconciliar con todas las cosas que estás sintiendo, ¿no? Abrázalas en rendición, deja de juzgarte, deja de criticarte, ¿sí? Simplemente observa todo eso que estás sintiendo en rendición y toma conciencia que tú estás ahí contigo, ¿no? Tanto miedo nos tenemos a nosotras mismas y a nosotros mismos que nos escapamos de nosotras, que nos escapamos de lo que estamos sintiendo. Pero ¿qué tal si en vez de escaparte, te empiezas a mirar, te empiezas a sentir? Ay, Gladys, pero voy a llorar mucho. ¿Y cuál es el bendito problema? ¿Sí? Tanto miedo nos da miedo, o sea, llorar. ¿Sí? Una cosa es llorar desde, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? No, solo observa lo que estás sintiendo. Observa tus pensamientos, observa cómo te hablas. Empieza a conocerte, empieza a observarte. ¿Sí? Y repito, en todos nosotros hay sabiduría. ¿Ok? Gladys, a ver, una persona diagnosticada de depresión es más un trabajo de conciencia que de un trabajo médico. Con todo el amor hermoso de mi corazón, trabajo de conciencia, mi amor. Trabajo de conciencia. ¿Sí? Absolutamente todo yo siento que uno le puede dar la vuelta. ¿Sí? Muchas cosas. Pero un diagnóstico que alguien te lo da, si tú lo tomas eso como una verdad, ya nos enterramos. ¿Ok? Cualquier diagnóstico que te puedan dar los médicos o quien sea, tómalo con pinza. ¿Ok? Lo miras. Eso no, ahí. Pero tú eres mucho más que un diagnóstico. ¿No? Entonces, si va a estar ahí los medicamentos, aún así, trabajo de conciencia. Sí, entonces, porque los medicamentos al final del día no van a la raíz, ¿no? No van como a sanar la raíz. Detrás de una depresión hay algo mucho más profundo. Alguien para entrar a una depresión tuvo que ser muy sensible, nada más que no pudo como liberar esas emociones, ¿no? No supo qué hacer con tanta densidad y con tantas emociones, ¿no? Y caemos profundo, ¿no? Pero esa depresión, si la persona lo trabaja a conciencia, ¿sí? Se compromete consigo misma y empieza a trabajar en ello, puede dar la vuelta y al final se pueda convertir esta personita en alguien que pueda acompañar a otras personas que están pasando por situaciones como ella está pasando ahorita. ¿Sí? Al final del día es un regalo al final del día, si tú lo trasciendes. Entonces, ningún diagnóstico y nada que tú estés viviendo lo tomes como una verdad que, ya fui, no. No, hermosas y hermosos de mi corazón. Sí, entonces hay personas que en algún punto han estado con algún tipo de diagnóstico, por decirlo de alguna manera, y pues le han dado la vuelta, ¿no? Y al final se han convertido en personas que ayudan a otras personas desde su propia experiencia, desde su propio trabajo interior, desde su propio trabajo personal. ¿Listo, hermosa? Y entonces, cualquier cosa que nos den, cualquier diagnóstico que nos den, cualquiera, siempre hay que mirarlo con pinzas. ¿No? Porque cuando nos dicen, tienes esto, ya te quedaste con esto, tengo esto, actúo pensando que es esto, ¿no? Entonces lo tomo con pinzas, ok. Pero empiezo a hacer ese trabajo de conciencia, ¿no? Y hay muchas transformaciones en eso, ¿no? Así que eso, mi alma. Gracias por la pregunta y gracias por expresarte. Ok, listo. Muy bien, dicho eso, ahí terminamos. Mañana nos vemos a la misma hora, a las 6 de la tarde, hermosas de mi corazón. Y bueno, solamente recordarles que mañana también estamos iniciando este espacio de meditación y liberación emocional, en la que vamos a ir hablando de estos temas y más, ¿de acuerdo? De cada una de las emociones. Quizás en una sesión o 2 sesiones vamos a hablar acerca del enojo, acerca de la frustración, de profundizar un poco más en ello y hacer algunos ejercicios de liberación
emocional dentro del espacio, ¿de acuerdo? Porque aquí tenemos solamente un espacio de 1 horita o qué sé yo, ¿no? Entonces ahí ella es como mucho más constante, ¿no? Entonces, nada, preciosas, así es que, pues nada, anímense, si ustedes quieren estar dentro de este espacio de meditación y liberación emocional, háganlo, ¿no? Ahí las veo y ahí los veo, por favor, ¿listo? Y pues nada, nos vemos el día de mañana también. Les mando un beso grandote y cualquier cosita me escriben ahí al interno. Y si quieren hacer la consulta con respecto a la membresía, me pueden escribir al interno igual o en todo caso en el enlace que está en el perfil del Instagram y eso. ¿A qué horas es mañana? Ay, mi Norita preciosa. A las 8:30, mi amor. 8:30 hora de Perú, Ecuador y Colombia. Sí, la membresía, la membresía empezamos a las 8:30 porque prefiero que ya estén listas, dejando todo, y entonces básicamente nos dedicamos a nosotras, ¿de acuerdo? Entonces el en vivo vamos a tener a las 6 de la tarde y a las 8:30 el espacio de meditación y liberación emocional. Ok, pueden hacer pago mensual o pueden entrar al anual también, ¿no? El que conviene de hecho es el anual, ¿no? Pero bueno, ahí está hermosas y hermosas de mi corazón. Les mando un beso grandote, que tengan feliz noche. Gracias por estar. Mil gracias a ustedes. Un beso grandote y ahí las dejo con ustedes mismas, con ustedes mismas. Los amo mucho. Besitos.